Ahí estamos, muy bien. Bueno, buenas tardes de mi parte. Como decía Karina, ya estamos esta clase y la próxima, eh, finalizando este recorrido por el Antiguo Testamento. Un panorama muy rápido, por supuesto, para hacer y tratar de abarcar lo más posible. Eh, bueno, creo que quizás tienen en mente un poquito este esquema que estuvimos conversando, como la definición del reino de Dios, eh, el- y ese esquema es el que nos da un poco el camino para poder transitar el Antiguo Testamento e ir teniendo en cuenta todos los movimientos, ¿no? Los grandes movimientos que hay en el Antiguo Testamento. A modo de resumen, un poquitito nomás de la clase final de anterior, eh, estuvimos considerando Primera Reyes desde el capítulo 12 hasta Segunda Reyes 25, en donde el, el cumplimiento, digamos, de este proyecto de Dios fue parcial en cuanto a que el pueblo de Dios, al desobedecer, ¿no? Se alejó de los planes de Dios y entonces viene la decadencia de este pueblo, eh, y llega a esta división. Habíamos dicho que el pueblo estuvo en su esplendor en el territorio que conquistó David, y también luego en su esplendor con Salomón. Salomón se desvía, digamos, de los planes de Dios. En Primera Reyes 11 es el único capítulo que detalla que Salomón ya no estaba centrado en la ley de Dios, y de allí viene entonces un poco toda esta decadencia. Cuando muere Salomón, Roboam, su hijo, lo sucede en el trono, pero el reino se divide. 10 tribus del norte conforman lo que se denomina Israel. Su capital fue Samaria, primeramente una ciudad llamada Siquem, y 2 tribus de las 12 conforman a Judá, ¿no? Que es el reino del sur. La capital de Judá, Jerusalén. En toda la sucesión de reyes que hay, que vemos en 3 libros, o mejor dicho, en 3 compendios, Samuel con sus dos partes, primera y segunda Samuel, todo lo que tiene que ver con David, desde Primera Reyes y Segunda Reyes, Salomón y varios otros reyes, y luego algunos pasajes paralelos se registran en Crónicas. Es, es muy interesante por ahí encontrar o tener alguna Biblia que por lo general algunos pasajes que se repiten o que son paralelos en estos libros hacen la referencia o entre paréntesis. Por ejemplo, la NBI, la versión NBI tiene esa característica, o la, la madre de las Biblias de estudios, la Thompson, tiene también esa particularidad. Entonces nos da la posibilidad de ver los pasajes paralelos. Algunos se amplían un poquito en algunas cosas, otros son casi textuales, cómo se desarrolla la historia, ¿no? El relato de la historia. Entonces decíamos que algunos de los reyes de estos 2 reinos siguen al Señor, hacen la voluntad de Dios. La Reina Valera lo define como hacen lo bueno delante de Dios, y otros hacen lo malo, ¿no? Eso fue lo que estuvimos viendo en el final de la clase pasada. Jeroboam, en el reino del norte, Israel, hace realmente algo, o por supuesto,
algo que siempre, digamos, lastima si hay de alguna forma el corazón de Dios, que es levantar ídolos, ¿no? En Israel, siendo casi constantemente el pecado del pueblo. Eso lo sabemos aún hoy y está reflejado en todo lo que allí pasó con este pueblo. La idolatría como constante en el pueblo eh, era cuestión de tiempo para que Dios emitiera su juicio. 200 años después, a veces uno piensa que el juicio de Dios tiene que llegar o va a llegar inmediatamente, a veces pasa. Quizás recordamos un hecho en Hechos de los Apóstoles, cuando Ananías y Zafira llevan la ofrenda y dicen que todo eso fue lo que habían recaudado. Recuerdan, el juicio de Dios cayó inmediatamente. En el pueblo de Israel, en esta oportunidad, digamos, 200 años pasaron desde la división del reino hasta que Asiria atacó Samaria, el reino del norte, y la destruyó en el 722 más o menos. Eso está registrado allí en todo el libro de Reyes. Las 10 tribus del norte jamás volverían a ser una nación independiente y sus descendientes, los samaritanos, serían menospreciados por los judíos aún en los tiempos de Jesús. Se notaba este desprecio. A las 2 tribus del sur no le fue mucho mejor, por decirlo de una manera. Entre Segunda Reyes 25 y Segunda Crónicas 35 se narra toda la historia de la caída del reino del sur, Judá, que se va también tras otros dioses, y algunos reyes como Ezequías trataron de poner las cosas en orden, restablecer el culto. Esto está en Segunda Crónicas 29. Josías, otro rey, trató o promulgó una reforma profunda religiosa en Segunda Crónicas 34. Después en el capítulo 36 de Segunda Crónicas, otra vez el pueblo quebrantando el pacto de Dios, y el juicio llega mediante Babilonia. Dijimos que al reino del norte llegó mediante Asiria y al reino del sur mediante Babilonia, que conquistó Jerusalén, y esto se prolongó unos cuantos años, desde el 597 hasta el 586, unos 12 años se prolongó la invasión, ¿no?, babilónica a el reino del sur o Judá. Entonces, siguiendo un poco nuestro esquema de lo que es el reino o el pueblo de Dios, todo el pueblo perdió en estas instancias el esplendor que habían logrado bajo el reinado de Salomón. Y quizás si pudiéramos llevarlo al principio de todo, es como si se repitiera Génesis 3, ¿no? Es decir, el esplendor de la comunión del pueblo de Dios con él mismo se pierde por el pecado. Entonces, este reino, que parcialmente se había un poco levantado, es desmantelado totalmente porque por el pecado justamente del pueblo, como hemos dicho, y toda esta y todo el juicio que Dios emitió, que Dios advirtió, que si se alejaban, que si desobedecían, todo eso, Dios es fiel en cumplir su palabra. Así que allí mismo se ve en toda la historia lo que sucedió con el reino que Dios había querido construir con su pueblo.
Entonces, de aquí en adelante vamos a hacer ahora un poco el panorama completo, tratar hoy de todo lo que es lo profético. Es decir, queda en manos de los profetas que van surgiendo en toda la nación o en la división de cada uno de los reinos, quienes se encargaron entonces de exhortar y de enseñar al pueblo, pero hay una característica que tiene la enseñanza y la exhortación de los profetas, que es que en su transmisión del mensaje de Dios deja en claro, y esto es muy importante, que a Dios no es que está desorientado Dios, que perdió el rumbo y que no sabe qué va a pasar, ¿no? Sino que todo está bajo su control. Si hay algo que puede llegar a saltar, por decirlo de una manera, del mensaje profético, es que Dios está en su trono, ejerce su voluntad y su soberanía, eh, hace su juicio, pero todo bajo su control. Eso es, quizás si uno puede decir, bueno, alguna característica del mensaje profético a la nación de Israel, a Judá, todo bajo control de Dios. Aún todas estas calamidades que el pueblo podía llegar a decir, nos está pasando, ¿qué nos pasa? Que quede en claro, digamos, el mensaje profético para los pueblos. Vamos a hacer un poquito de historia sobre la profecía, quizás. Y, y podemos llegar otra vez, quizás pareciera que nos vamos otra vez para atrás, pero Moisés, como el gran profeta, Moisés tuvo miedo, cuando leemos los relatos de Moisés, de hablar con Faraón y de hablar al pueblo. Entonces Dios le pone a su lado a su hermano Aarón, y Aarón es vocero de Moisés. Y allí tenemos la figura del profeta. Aarón, vocero de Moisés, es el portavoz de Moisés. Entonces, quiere decir que todo lo que Moisés le transmitía a Aarón era la palabra de Dios para comunicar al pueblo. Así que, en general, partiendo como de este modelo, toda eh, toda palabra de Dios es transmitida por su portavoz, el profeta. Así como algo sencillo para poder entenderlo. Tenemos la gran definición, por decirlo, en cuanto a lo que el Nuevo Testamento también nos habla, segunda Pedro 1:21, nos dice que ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Segunda Pedro capítulo 1, versículo 21. Es decir, allí la revelación ahora a través del Nuevo Testamento, ¿no? Nos trae luz sobre sobre esta función, esta tarea, esta vocación, como quieran llamarle, de aquel que es portavoz de Dios. Entonces, este ministerio profético lo vamos a ver desarrollado y fundado por aquel pacto que Dios hizo con Moisés, es decir, para transmitir un mensaje de parte de Dios tiene que tener su marco que en este caso es un marco legal. Éxodo 19:24 es la ley de Dios, ¿no? Entonces ese es el fundamento de esa transmisión de lo que Dios quiere, ¿no? De la palabra de Dios. Y también este marco
también incluye aquello que Dios prometió a Abraham en Génesis 12, lo de la bendición de su descendencia. Entonces, cuando cada uno de los que habló de parte de Dios está reforzando, por decirlo, o tiene en mente y sabe que está transmitiendo conceptos que parten de un fundamento que es la ley de Dios, ¿no? Entonces, si una profecía dada en ese momento no tenía nada que ver con la ley de Dios, era hasta un argumento para decir, para pesar qué profecía se estaba dando. No sé si se entiende un poco el concepto, cualquier cosa me paran para tratar de aclararlo. Pero si toda profecía o todo lo que los profetas anunciaron tiene que estar o tenía que estar sustentado por un marco tal cual es la ley de Dios y también y sus promesas e incluso sus advertencias. Entonces, con ese fundamento y ese marco es que el profeta podía decir y hablar de parte de Dios. Un poco para poder ubicar todo lo que pasó, a ver si podemos compartir la pantalla y voy a llevarlos un poquitito. A ver, ahí vamos. Estoy por acá. Perdón. Acá. A ver si se ve esto. Sí, se ve bien. Bien. Entonces, todo lo que ocurrió ahora, espérate que estoy acá está. Todo lo que vamos a ver ahora es lo que se considera entonces el gran marco de la profecía. Hay una forma de abordar todo lo que significa lo profético en tres etapas o tres periodos. Como dijimos recién, por ejemplo, en el tiempo de la monarquía de Israel y de Judá, hubo profetas que se denominaron preclásicos, que fueron Samuel, Natán, Elías y Eliseo. Eso está ya en los libros que hemos visto desde Josué a Segunda Reyes. Estos profetas, quizás la característica principal es que son recordados más por lo que hicieron que por lo que escribieron. Por eso quizás están como catalogados en esta categoría de preclásicos. Ahondar mucho sobre esto, ustedes saben que bueno, profetas como Samuel y Natán hablaron de parte de Dios, ungieron reyes, tanto a Saúl como a David. Natán, por ejemplo, expuso el pecado de David. Bueno, Elías y Eliseo, ¿qué hablar de ellos? En cuanto a Elías, lo mayor, quizás la más grande de sus proezas, entre tantas, fue del Monte Carmelo con los profetas de Baal. Eliseo, bueno, algunos sucesos también interesantes e importantes. Entonces, estos profetas también enmarcados, por decirlo,
en este periodo como llamado preclásico, que va del siglo XI al siglo IX. Ustedes recuerdan que contar los años antes de Cristo es de forma descendente, ¿no? Y de Cristo para acá de forma ascendente. Entonces, a veces se mezclan un poco las cosas allí, si no nos hacemos una composición del lugar de cuánto estamos hablando. Esto estamos hablando de 1000 años antes de Jesús aproximadamente, siglo XI al siglo IX. Luego tenemos el periodo o los profetas incluidos en un periodo denominado clásico. Y aquí es donde están quizás enmarcados los profetas que tenemos nosotros, los 17 profetas, los mayores y los menores, que son los que dejaron oráculos, se llama, o profecías escritas. No es como los anteriores, que quizás los anteriores no escribieron tanto, sino que hicieron muchas más cosas. Y estos entonces van del siglo VIII al siglo VII, en su mayoría. Estos profetas se los puede agrupar también, es una forma de agruparlos, en torno a las dos grandes crisis de las cuales hablamos también hace un rato, que son la caída de Israel ante los asirios. En ese tiempo, con la caída de Israel, el reino del norte, profetizaron Oseas y Amós en Israel, e Isaías y Miqueas en Judá. Y también cuando se da la caída de Judá ante los babilonios, Jeremías, Nahum, Habacuc y Sofonías son los que profetizan en ese tiempo. Así entonces es que podemos hacer esta primera o división en cuanto a la tarea profética en todos estos tiempos, como para poder tenerlos en mente. Lo otro que se puede buscar, y que yo les pasé el PDF, es la tabla cronológica esa que tiene varias hojas. Allí ustedes van a verlo un poco a todo esto, quizás en un marco un poquito más compendiado, y así se puede, para no perdernos tantos en la historia. Y la tercera y el tercer grupo de profetas los podemos incluir en este grupo llamado exílicos y post-exílicos. Especialmente, por ejemplo, en el exilio babilonio, cuando fueron deportados entonces a Babilonia, allí profetizaron Ezequiel y Daniel. Recordamos a Daniel como uno de los profetas también más importantes allí en el exilio, más sus amigos, recuerdan a todo lo que ocurrió con ellos. Y luego del exilio, en la restauración de Judá, profetizaron Ageo, Zacarías y Malaquías. La caída y el retorno del exilio de Babilonia fue profetizado por Jeremías. Así que pasaron estos 70 años después de ser llevados a Babilonia, y Ciro, el rey persa, derrota a los babilonios y promulga el edicto que permite el regreso y reconstrucción del templo. En ese regreso y en esa reconstrucción, recordamos, y allí vemos, no son profetas, pero son Esdras y Nehemías quienes reafirman la centralidad de la ley de Dios, y reconstruye Nehemías los muros de la ciudad. Entonces, más o menos para hacer
una ubicación, ubicarnos en todas estas cosas. Allí con esta división tenemos cómo ubicar a los profetas en el antiguo pacto y en qué tiempos estuvieron profetizando cada uno. No sé si quisieran por ahí ver esto de alguna otra forma, pero creo que podría ser lo más claro posible, tratando de ubicarnos en la historia, ¿no? Que cuesta tanto a veces ver en qué momentos se dan estas profecías. Principalmente también, un poco esto nos va llevando a ver la estructura de nuestro Antiguo Testamento, cómo está distribuido en el Antiguo Testamento los libros, cosa de que no es cronológico, pero está distribuido a fin de que podamos también tener una noción de los momentos en el que Dios envió a sus profetas, mirando, como decimos siempre, o teniendo en cuenta aquella o la concreción de aquello que Dios prometió, que es la venida del Salvador. Luego hay algunos profetas, en especial profetas menores, como Abdías, Joel y Jonás, que es difícil su ubicación y en cuanto al tiempo, ¿no? Hay distintas indicios que quizás en sus mismas profecías o en los mismos libros pueden tomarse, pero no dan certeza del periodo que profetizaron. Abdías, la tradición judía menciona la invasión babilonia y la participación de los edomitas. También hay algunas hipótesis de que Abdías es contemporáneo de Jeremías, al tener una profecía sobre Edom que al parecer es muy parecida o la misma o tiene que ver con el mismo tiempo. Pero no hay nada seguro sobre eso. En la profecía de Joel pasa algo similar. Quizás fue escrito antes de que Judá cayera ante Babilonia por sus mensajes permanentes sobre la adoración en el templo. Pero tampoco es posible determinar a ciencia cierta si fue en ese momento. Y Jonás, hay un indicio en 2 Reyes 14:25 de los acontecimientos que tienen que ver a alguna fecha cercana al siglo VIII, y es probable que se haya escrito antes de la destrucción de Nínive, en el 612. Entonces, en ese aspecto no hay muchas certezas sobre dónde ubicar estas profecías, estos libros. Por eso están un poquito como separados de todo el cuadro de los preclásicos, de los clásicos y de los profetas que tuvieron su ministerio en el exilio y post-exílico. Muy bien. No sé cuánto estamos de tiempo. Estamos en 2 minutos y medio. Bien. No sé si se entendió más o menos este panorama de los profetas. Estamos medio como metiendo todo en un embudo para poder decir, bueno, cuándo es que nosotros al abrir la palabra pasaron o eh, estuvieron los ministerios de estos profetas. A ver si puedo leer en el chat algo. Ah, no. Sí, 3 minutos. Bien. Perdón, una Sí, preguntita, Pastor. sí. Quería saber si puede ser cierto que a Jonás se lo ubica más o menos por el libro de Segunda Reyes, eh, o es otro Jonás.
Mirá, yo tengo acá, ¿se acuerdan de esta cronología? Sí, Lo veo allí a Jonás. Espérate que lo vi hoy. ¿Dónde está? Jonás. Sí, puede estar ubicado en el 780 aproximadamente, que sería en el tiempo después por supuesto, de la división del reino, después de Elías y Eliseo. ¿eh? Ahí hay una ubicación en esta cronología. Eh, por ejemplo, hay otra que habla de esto también de que sea previo a la destrucción de Nínive. Estamos hablando con una diferencia de 100 años más o menos, del 612 al 780, 100, 160 años. No sé si se trata de otro, eh, el que se menciona en Reyes, vos decís ahí sí, 14:25. sí.